Pensemos por un momento. El Imperio Romano de Occidente ya es historia, claro. Pero su heredero, el Imperio Bizantino, bueno, intenta mantener el control sobre Italia. Aunque cada vez con menos éxito, ¿eh? Exacto. Y a esto le sumas invasiones, una ciudad como Roma casi abandonada a su suerte, un auténtico caos, vamos. Totalmente. Un caos. Y justo ahí, en medio de todo eso, emerge una figura que, bueno, aunque no siempre se recuerda mucho, resulta fundamental. El Papa Juan III. Ese es. Su tiempo como obispo de Roma, del 561 al 574, marca un antes y un después. Absolutamente. Es un momento de bisagra histórica, como dices. Sí, porque el sueño del emperador Justiniano, ese de restaurar la grandeza romana en Occidente, pues se está desvaneciendo tras su muerte. Ya no daba más de sí. Claro. Italia está exhausta después de décadas de conflicto. Las famosas guerras góticas, ¿sabes? Sí. Esa lucha larguísima y destructiva entre bizantinos y ostrogodos por el control. Exacto. Y justo en ese momento de debilidad, cuando la península está hecha polvo, irrumpe un nuevo actor, los lombardos. Ahí queríamos llegar. Porque esas guerras góticas dejaron a Italia, devastada, ¿verdad? Devastada es poco. Y Bizancio, que nominalmente estaba al mando desde Rávena, su centro allí, el exarcado, ¿realmente tenía capacidad para actuar? ¿Podían hacer algo efectivo? Pues muy limitada, muy limitada. Rávena estaba lejos de Roma y el poder imperial real en la península era frágil, muy frágil. ¿Y entonces? Y entonces, en el 568, solo 7 años después de que Juan III empezara su pontificado, los lombardos, un pueblo germánico liderado por Alboino, cruzan los Alpes. Ajá. Y empiezan una conquista brutal del norte y centro de Italia. Y ojo, que no buscan integrarse como otros pueblos germánicos anteriores, ¿eh? No. Estos buscan dominar, destruyen ciudades, cortan comunicaciones. Roma queda peligrosamente aislada. Madre mía. Y el emperador en Constantinopla, Justino II era, ¿no? ¿Qué hacía? ¿No envió ayuda? Pues apenas. A ver, Justino II tenía sus propios problemas y bien gordos. Claro. Una guerra durísima contra el imperio persa en Oriente, la presión de otros pueblos en los Balcanes. Italia, sinceramente, no era su prioridad número 1. Entiendo. Era un frente secundario. Y costoso, imagino. Exacto. Secundario y costoso. Así que Roma se encuentra amenazada por los lombardos, por un lado, ¿Sí? aislada de Rávena, que era el centro imperial en Italia, Ajá. y con un poder imperial en Constantinopla que en la práctica es distante e inoperante para defenderla. Un vacío de poder casi absoluto. En el corazón de Italia, además. Eso es. Menuda situación. Roma, pues eso, sitiada, hambrienta, llena de miedo, de refugiados, y sin una autoridad civil efectiva que la proteja o la gobierne. Ahí está la clave. Aquí es donde la figura del Papa empieza a transformarse radicalmente, según apuntan las fuentes que estamos comentando. Exacto. Y es crucial entender que, según este análisis, esta transformación no nace de una ambición política premeditada por parte de Juan III, ni mucho menos. Nace de la necesidad, ¿no? Nace de la pura necesidad, de la emergencia humanitaria y del colapso de la estructura civil. A ver, piensa. Ante la llegada masiva de refugiados que huían del avance lombardo, ¿quién podía organizar el socorro? Nadie, supongo. Ante el hambre en una ciudad prácticamente asediada, ¿quién podía distribuir alimentos? La Iglesia, con sus recursos y su estructura organizativa, que ya existía, era la única institución capaz de responder. La única. O sea que el Papa tuvo que empezar a gestionar cosas que hoy llamaríamos, no sé, servicios sociales básicos. Ayuda humanitaria a gran escala. Precisamente. Tuvo que organizar la acogida de refugiados, la distribución de grano, probablemente de los almacenes y propiedades de la propia Iglesia, claro. Claro. Y coordinar la asistencia a los necesitados. Pero fue más allá. Empezó a hacer algo realmente novedoso, algo que marcaba un cambio fundamental. ¿El qué? Mediar directamente con los líderes militares lombardos. Anda. ¿En serio? Sí. Intentaba negociar treguas, evitar saqueos, proteger a la población civil, actuando casi como un representante político de facto de la ciudad, porque no había otros interlocutores válidos por parte del imperio. Eso es un salto cualitativo enorme, pasar de ser, principalmente una autoridad espiritual y doctrinal, a convertirse en un gestor de crisis y un diplomático improvisado en plena guerra. Totalmente.
Me pregunto cómo sería recibido por los propios lombardos, que además eran en gran parte arrianos o paganos, ¿no? No eran católicos como Roma. Es una excelente pregunta. A ver, las fuentes no detallan exhaustivamente esas negociaciones, lógicamente, pero podemos inferir algo. ¿El qué? Que la autoridad moral del obispo de Roma, incluso para pueblos no católicos, ya tenía un peso considerable. No era cualquiera. Ya. Además, en una situación de caos, tener un interlocutor claro, alguien que representara a la ciudad y pudiera quizá garantizar ciertos acuerdos o pagos, pues podía ser útil incluso para los invasores. Claro, pragmatismo puro. Pero lo fundamental es que Juan III asume este rol por lo que la tradición cristiana llama caritas. La caridad activa, el deber de cuidar del prójimo. Ajá. Ante el vacío de poder civil, la caridad se convierte, en la práctica, en una forma de gobierno. La fuente que analizamos lo describe muy bien como una iglesia refugio. Una iglesia refugio. Me parece una imagen muy potente, ¿eh? La iglesia como último bastión de orden y ayuda cuando todo lo demás se derrumba. Exacto. Y este es el germen entonces de lo que siglos más tarde se conocerá como el poder temporal de los papas, ¿no? Ese poder político y territorial. Esta interpretación que seguimos no es una búsqueda deliberada de poder terrenal. No, claro. Es una consecuencia casi inevitable de la misión pastoral en circunstancias extremas. Es el servicio a la comunidad lo que empuja al Papa a asumir funciones que antes correspondían al Estado. Es un cambio que se gesta desde abajo, desde la necesidad más básica de supervivencia y organización. Ahora bien, mientras Juan III se veía forzado a actuar como líder cívico improvisado, no podía descuidar su papel como cabeza de la Iglesia en un sentido más amplio. Tenía que mantener la doctrina, la unidad. Claro, claro. ¿Cómo manejó la relación con el Imperio bizantino, que seguía siendo el poder soberano oficial, al menos en teoría? Y las cuestiones de fe. Pues mantuvo una lealtad formal al emperador Justino II. Nunca rompió con Constantinopla, eso es importante. Vale. Sin embargo, la distancia física y la divergencia de prioridades políticas hacían que esa lealtad fuera cada vez más teórica en la práctica, cada vez más simbólica. Ya. Donde sí fue muy firme fue en el ámbito doctrinal. Continuó la línea de su predecesor, Pelagio I, manteniendo la adhesión a las decisiones del Segundo Concilio de Constantinopla, el del año 553. ¿Y ese concilio, por qué era tan importante o polémico en ese momento? A veces oímos hablar de estos concilios, pero ¿qué estaba realmente en juego ahí? Buena pregunta. A ver, el Segundo Concilio de Constantinopla intentó resolver ciertas disputas teológicas muy complejas sobre la naturaleza de Cristo. Ah, las cristológicas. Eso es. Buscaba reconciliar a facciones que interpretaban de manera diferente las decisiones del Concilio de Calcedonia, el del 451, que había sido fundamental pero también muy discutido. Vale. En particular, este Concilio de Constantinopla condenó ciertos escritos, conocidos como los 3 capítulos. Y esa condena provocó una fuerte oposición en algunas partes de Occidente, Ah, sí. ¿Dónde? especialmente en el norte de Italia. Esto generó lo que se conoce como el cisma de Aquilea. Varios obispos importantes de esa zona rompieron la comunión con Roma. Vaya. Consideraban que la condena de los 3 capítulos traicionaba la fe de Calcedonia. Una situación complicada, vamos. Entiendo. O sea que, además de los lombardos y la crisis civil, Juan III tenía un frente abierto dentro de la propia Iglesia en Italia, un cisma que cuestionaba la autoridad de Roma. Menudo lío. Exacto. Un lío considerable. Y su firmeza en mantener la línea de Constantinopla II, que estaba alineada con la política imperial, pero también considerada ortodoxa por Roma, era una forma de intentar restaurar la unidad, Aunque costara, ¿no? aunque costara. El cisma de Aquilea, de hecho, duraría todavía mucho tiempo. Pero lo interesante aquí es cómo, incluso en esta situación de debilidad política y militar del imperio en Italia, ¿Sí? Juan III fundamenta la autoridad espiritual de Roma no en el apoyo imperial, que era casi inexistente en la práctica, ¿Entonces en qué? en algo más profundo, en la sucesión apostólica. Ah, claro, Pedro. Eso es, en la creencia de que el obispo de Roma es el sucesor del apóstol Pedro, a quien Cristo le dio una primacía especial, al reafirmar la doctrina y la disciplina eclesiástica, incluso cuando el poder del emperador en Italia flaqueaba. Ujú. Juan III estaba implícitamente reforzando la idea de que la autoridad espiritual del Papa no dependía del César, tenía un origen divino y autónomo. Es una afirmación sutil pero potentísima.
con enormes consecuencias para el futuro del papado y su relación con los poderes políticos, desde luego. Claro, es como decir, el emperador puede estar lejos o ser débil aquí, pero nuestra autoridad viene de otro sitio, de más arriba y de más atrás en el tiempo. Es una base de legitimidad completamente diferente. Precisamente, consolida esa distinción entre el poder temporal, el del emperador, y el poder espiritual, el del papa. Aunque paradójicamente, como vimos, las circunstancias le obligaran a ejercer funciones temporales. Una ironía de la historia. Totalmente. Y mientras gestionaba todas estas crisis externas, mediaba con lombardos, reafirmaba la doctrina frente a cismas y la distancia imperial, ¿qué sabemos de su labor más interna, dentro de la diócesis de Roma y las áreas cercanas que aún podía controlar? ¿Tuvo tiempo y recursos para dedicarse a la vida ordinaria de la Iglesia, con todo ese jaleo? Pues sorprendentemente sí. Las fuentes indican que, a pesar del caos reinante, Juan III se preocupó por la reconstrucción y el cuidado pastoral. Hay que pensar que las guerras góticas previas habían dañado muchas iglesias y monasterios en Roma y sus alrededores. Claro, la ciudad estaría hecha un desastre. Pues él impulsó trabajos de rehabilitación de estos edificios. Y esto no era solo una reparación física, ¿eh? No, claro. Era un modo de restaurar también la moral y la vida religiosa de la comunidad, fomentar la liturgia, el cuidado de los templos. Era una forma de mantener cierta normalidad y esperanza en medio de la adversidad. Imagino que reparar una iglesia en ese contexto era algo más que poner piedras juntas. Era un símbolo de resistencia, de continuidad, ¿no? De que no todo estaba perdido. Sin duda alguna. Además, apoyó activamente a los obispos de otras diócesis italianas que se mantenían fieles a la ortodoxia y buscaban la comunión con Roma, probablemente a través de correspondencia y quizá ayuda material. Reforzando la estructura eclesiástica. Exacto, en un momento de fragmentación total. Y por supuesto, continuó y posiblemente intensificó la labor tradicional de la Iglesia romana a través de sus diáconos, la organización sistemática de la caridad, la ayuda a los necesitados. Sí, pero no era solo dar limosna, ¿eh? Era una red estructurada para atender a pobres, huérfanos, viudas y, claro, los numerosísimos refugiados. Esta organización caritativa era una de las pocas redes de seguridad social, si podemos llamarlo así, que funcionaban en la ciudad. Así que no fue solo un papa de grandes gestos diplomáticos o doctrinales, fue también un gestor interno, de reconstrucción y de atención a las necesidades más básicas de la gente. Un pontificado de resistencia y servicio a pie de calle, podríamos decir. Totalmente. Fue un pontificado de consolidación interna y de respuesta a la emergencia externa. No hubo grandes expansiones misioneras ni desarrollos teológicos revolucionarios, no. No era el momento. No era el momento. Pero sentó las bases de ese rol social del Papa como protector y proveedor para el pueblo de Roma. Un rol que se volvería fundamental en los siglos siguientes. Fue un pastor en el sentido más literal, cuidando de su rebaño en tiempos de grave peligro. Juan III muere en el año 574. Gobernó la Iglesia durante casi 13 años. Años increíblemente difíciles, como hemos visto. Las fuentes dicen que su muerte pasó algo desapercibida, eclipsada por la continua crisis lombarda y la desolación general en Italia. Sí, el contexto era terrible. Sin embargo, visto con perspectiva histórica, su legado parece inmenso, aunque silencioso en su momento. Absolutamente. Marcó un punto de inflexión decisivo. Con él, el papado comienza a asumir de forma estructural, aunque sea por necesidad, insistimos, esas funciones civiles y sociales. Sí. Funciones que, sumadas a su autoridad espiritual, lo convertirán gradualmente en el gran referente moral y, en cierto modo, político de Occidente durante la Edad Media. Mientras todo lo demás se desmoronaba. Exacto. Mientras los reinos germánicos se consolidaban o fragmentaban y el imperio bizantino se replegaba hacia Oriente, la figura del Papa en Roma emergió como un inesperado polo de estabilidad, de continuidad cultural y de cohesión social. Es fascinante pensar en esa dinámica. No fue una toma de poder planificada, como decías, sino más bien la consecuencia de que el poder político tradicional simplemente dejó un vacío enorme. Un vacío que alguien tenía que llenar. Para que la sociedad no colapsara por completo. La fuente que hemos analizado utiliza una frase muy gráfica para resumir esta transición. Me gustó mucho. ¿Cuál? Cuando el poder cayó, la caridad tomó el cetro. Así comenzó el gobierno del Espíritu sobre las ruinas del mundo. Esa frase, aunque tiene un claro enfoque teológico, claro está, Sí.
Captura muy bien la esencia de lo que ocurrió según esta interpretación histórica. No se presenta como una usurpación, sino como una extensión natural del ministerio pastoral en una situación extrema. Ajá. La Iglesia asume responsabilidades temporales para proteger bienes espirituales fundamentales, la fe, la vida, la dignidad humana, cuando nadie más puede o quiere hacerlo. Claro, él estaba resolviendo problemas urgentes. Exacto. Pues inició un camino que papas posteriores, muy especialmente Gregorio Magno unas décadas después, recorrerían de forma mucho más consciente y sistemática, sentando las bases del papado medieval tal y como lo conocemos. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de este análisis sobre Juan III, ¿qué diríamos? Nos encontramos con un papa atrapado entre, por un lado, la amenaza bárbara, los lombardos, Sí, el martillo lombardo. y por otro, el yunque de un imperio bizantino ausente o ineficaz en Italia. Exacto. Un líder religioso forzado por las circunstancias a convertirse en mucho más. En esa encrucijada no solo logró mantener la fe y la estructura eclesiástica, que ya es mucho, Ya lo creo. sino que, impulsado por la necesidad y la caridad, redefinió de facto el papel del obispo de Roma. Pasó de ser una figura principalmente espiritual, aunque influyente, bajo la órbita imperial, a convertirse en el principal referente de autoridad moral y, en la práctica, también civil. Para la población de Roma primero. Sí, para su pueblo. Y por extensión, en un faro para el occidente cristiano que empezaba a configurarse en medio de esas ruinas del mundo romano. Un líder que, como mencionabas, gobernó sin un ejército propio, sin grandes recursos estatales, apoyándose en la fe, en la organización de la Iglesia y en el servicio directo a la gente, en un mundo que se desmoronaba, literalmente. Efectivamente. Su legado es, por tanto, haber iniciado esa transformación profunda del papado, en ese centro de estabilidad y autoridad moral que influiría decisivamente en toda la Edad Media europea. Esa es la clave. La transformación no vino de la fuerza ni de la riqueza, sino de la respuesta a una necesidad vital. Fue la debilidad del poder secular lo que, paradójicamente, fortaleció la influencia social y política del papado en Occidente. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Todo esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? El análisis subraya que este cambio fundamental nació de la necesidad y la caridad llevada a sus últimas consecuencias prácticas. Así es. Una pregunta que podríamos dejar flotando es: ¿qué rumbo habría tomado la historia de Roma, y quizás de toda Europa occidental, si la Iglesia encarnada en la figura de su obispo no hubiera dado ese paso al frente, si no hubiera llenado ese vacío de liderazgo y protección cuando el poder imperial se evaporó en Occidente? Es una pregunta tremenda. ¿Habría sobrevivido la ciudad de Roma tal y como la conocemos? ¿Cómo se habría configurado la sociedad posromana sin ese eje moral y organizativo que, casi sin quererlo, proporcionó el papado a partir de figuras como Juan III? Da que pensar, desde luego. Mucho que pensar.